Hola investigadores, bienvenidos a un video más de su canal Odontología Investiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de los diseños básicos de investigación epidemiológica en estomatología. Bien, antes de pasar a estos diseños, vamos a brindar algunas definiciones que nos parecen importantes para poder entender mejor a los estudios. En primer lugar, ¿qué es epidemiología? Bien, pues la epidemiología es una ciencia médica que estudia cómo sucede la salud y la enfermedad en unas poblaciones determinadas. Además de eso, también estudian aquellos factores relacionados o que determinan esta salud y la enfermedad. Si tenemos que resumir el objetivo principal o general de la epidemiología, podemos decir que ésta se enfoca en mejorar la salud de las personas. Ahora, nace la pregunta, ¿cómo se enfoca? O sea, ¿qué es lo que hace para mejorar la salud de las personas? Y en este sentido podríamos mencionar algunos puntos básicos. Por ejemplo, primero, diagnosticar el nivel de salud de enfermedad de la población. Recordemos todos esos datos que nos aparecían durante los momentos más difíciles de la pandemia. Todos esos datos eran gracias a los estudios epidemiológicos que se realizaban para determinar cómo se encontraba cada región, cada ciudad con respecto a COVID-19. También permite planificar y evaluar las intervenciones sanitarias. De esa manera se pueden decidir intervenciones de mayor eficiencia, es decir, para obtener mejores resultados a menor costo. También la epidemiología permite evaluar los métodos de tratamiento de las enfermedades, corroborar si las terapias o los medicamentos son realmente efectivos. También la epidemiología permite conocer la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo evoluciona la enfermedad en el ser humano sin la intervención médica. Y por último, también la epidemiología es importante para determinar aquellos factores de riesgo que están implicados en el desarrollo de la enfermedad o en el agravamiento de la misma. Al respecto, recordemos qué cosa es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es aquella característica que aumenta la probabilidad de enfermarse o de agravarse en la enfermedad. Y factor de protección es su opuesto, es decir, es aquella característica de los pacientes que disminuyen la probabilidad de que éste se enferme. Con respecto a los factores de riesgo, podríamos clasificarlos en factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son propios del paciente, mientras que los factores extrínsecos se encuentran en su medio ambiente. Por ejemplo, dentro de los factores intrínsecos tenemos los factores genéticos e inmunológicos. Podríamos, por ejemplo, tener en cuenta que tener sangre de tipo A es un factor de riesgo intrínseco para el desarrollo de cáncer de estómago, mientras que tener sangre de tipo O es un factor de riesgo intrínseco para una úlcera péptica. Con respecto a los factores extrínsecos, habíamos dicho aquellos que están externos al individuo, puede ser, por ejemplo, el agua que utiliza o virus circulantes. También los factores de riesgo pueden ser divididos en factores no modificables y modificables. No modificables son aquellos que, como su nombre lo dice, no se pueden cambiar. Por ejemplo, los genéticos, al menos hasta el momento, no se pueden cambiar. Y los modificables tenemos, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Con ciertas terapias o cambio de la conducta se podría modificar. La hipertensión arterial también podría ser un factor modificable, que se puede modificar en base a medicamentos o dieta. Es así que cuando ocurre una enfermedad, van a haber una serie de factores de riesgo y factores de protección implicados. A este conjunto de factores de riesgo y de protección se denomina trama causal. Un dato también importante a tener en cuenta es la frecuencia con la que ocurren las enfermedades. Y con respecto a la frecuencia, tenemos dos medidas importantes. La prevalencia, que viene a ser la proporción de personas que se encuentran enfermas en un momento dado en una población específica, es decir, como si se tomase una fotografía del estado de salud en una población específica en un momento dado, mientras que la incidencia mide los casos nuevos en un periodo de tiempo en una población específica. En la incidencia se hace un seguimiento a ese grupo poblacional y por eso está representado diferente a la fotografía, con una cámara que está tomando las diferentes escenas mediante un video. Ahora sí,
vamos rápidamente a la clasificación de los estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos podrían ser divididos según dos criterios: según cómo se controlan y manipulan las condiciones de trabajo. Cuando no existe manipulación de las condiciones, estaremos frente a estudios observacionales que registran los datos de los pacientes tal cual ocurren en la realidad, sin ninguna modificación. Mientras que los estudios experimentales son aquellos en los cuales el investigador o los investigadores manipulan una variable denominada independiente para registrar cómo esta manipulación influye en los cambios de la variable dependiente. Por otro lado, el segundo criterio es según la finalidad del trabajo. Tenemos estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos son aquellos que no permiten analizar la causalidad por diferentes motivos que vamos a ver luego, mientras que los estudios analíticos sí permiten analizar o estudiar los factores causales. Es importante tener en cuenta que ambos criterios no son excluyentes. Por ejemplo, este estudio que mide la prevalencia de biotipo gingival en pacientes adultos es un estudio observacional porque solamente registra datos de la realidad, y es un estudio a la vez descriptivo porque no estudia ningún factor causal. Mientras que este trabajo, que es un ensayo del efecto antibacteriano de una pasta dental con xilitol sobre Streptococcus mutans en saliva de gestantes, es un estudio experimental porque manipula la presencia de xilitol en la pasta dental para verificar si esta sustancia disminuye la cantidad de Streptococcus mutans en la saliva de los gestantes. Por eso es un estudio experimental. Y es analítico porque obviamente está estudiando y analizando la causalidad. Ahora, en este sentido, los estudios epidemiológicos podrían ser divididos en estudios observacionales y estudios experimentales. A su vez, los estudios experimentales pueden ser de dos tipos: descriptivos o analíticos. Entre los estudios descriptivos tenemos los estudios de morbilidad, mortalidad y los estudios transversales de relación, mientras que dentro de los estudios analíticos tenemos los estudios de casos y controles y los estudios de cortes. Por otro lado, en los estudios experimentales tenemos estudios analíticos como los ensayos clínicos. Ahora bien, vamos a ver los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos todos son observacionales y permiten conocer cómo se da la enfermedad en las diferentes poblaciones y qué características asociadas tienen los individuos. Sin embargo, esta asociación no es de causalidad, no permite determinar esa asociación causal, debido a que estos estudios no permiten controlar el tiempo en el que se da la enfermedad y las características o factores asociados. Los tipos de estudios descriptivos son los siguientes: los estudios de mortalidad y morbilidad, los estudios transversales de relación, los reportes de caso y los estudios ecológicos. En esta oportunidad vamos a ver los primeros dos. Este es un ejemplo de estudios de mortalidad y morbilidad. Simplemente dan información sobre la prevalencia o incidencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en este artículo se midió la prevalencia de ansiedad al tratamiento odontológico en pacientes atendidos en el servicio de odontología de 2 hospitales peruanos. Y tenemos también a los estudios transversales de relación, en los cuales, como se puede observar, a una muestra se divide en pacientes que padecen de una enfermedad determinada y aquellos que no la padecen. Y se mide cuántos de cada grupo estuvieron expuestos y cuántos no a un determinado factor de riesgo o a una característica. Ejemplo, este estudio publicado que dice necesidad de tratamiento periodontal en relación al consumo de alendronato en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. En este caso tenemos dos variables que se van a relacionar: la necesidad de tratamiento periodontal y el consumo de alendronato con respecto al tiempo de consumo de este medicamento. Nosotros en este estudio no estamos seguros qué sucedió primero. Por eso no tenemos control del tiempo, no sabemos si el paciente tiene un estado periodontal previo al inicio del consumo de alendronato o primero se inició el consumo de alendronato y luego el paciente desarrolló ese estado periodontal. En ese sentido, repito, no tenemos un control del tiempo y por eso no podríamos establecer una asociación causal. Este es un clásico ejemplo de un estudio transversal de relación.
Ahora vamos a los estudios analíticos. Tenemos a los estudios de casos y controles, a los estudios de corte, que ambos son observacionales, y tenemos a los ensayos clínicos, que son experimentales. Con respecto a estos estudios analíticos, es importante recordar que sí permiten determinar asociación causal entre un factor de riesgo y la enfermedad, porque existe un control del tiempo entre la exposición al factor de riesgo y el momento en el que aparece la enfermedad. Vamos a ver primero los estudios de casos y controles. Estos estudios de casos y controles se evalúan de efecto a causa, es decir, cuando ya sucedió la enfermedad, en algunos individuos se va a dividir, partimos de un presente en el cual tenemos un grupo de casos, es decir, personas con el diagnóstico de una enfermedad determinada. Y tenemos un grupo de controles, aquellos que no tienen la enfermedad. Y luego se evalúa la proporción de pacientes que estuvieron expuestos a un factor de riesgo determinado en el pasado, tanto para el grupo de casos como para el grupo de controles. Como ejemplo podríamos citar este estudio de Maruf acerca de la asociación entre la periodontitis y la gravedad de la infección por COVID-19. ¿Cómo se realizó este estudio? Se trabajó con pacientes que presentaron complicaciones graves de COVID-19 frente a aquellos pacientes que tuvieron complicaciones menores o no desarrollaron complicaciones. En estos pacientes se estudiaron los registros dentales que se habían realizado en el pasado para determinar la prevalencia de periodontitis moderada a severa en cada uno de los grupos. ¿Qué cosa se concluyó acá? Que los pacientes que desarrollaron complicaciones severas a COVID-19, como por ejemplo el ingreso a UCI o el fallecimiento, tuvieron mayor prevalencia de periodontitis moderada a severa que aquellos que tuvieron complicaciones leves o no desarrollaron complicaciones. Como se puede observar en este estudio, hay un control del tiempo entre el factor de riesgo y la enfermedad, porque obviamente los registros de periodontitis se tomaron antes de la infección de los pacientes con COVID-19, lo que convierte este estudio obviamente en un estudio analítico. Ahora vamos a ver los estudios de cortes o de incidencia. Estos estudios tienen una dirección diferente al estudio anterior, porque van de causa a efecto. En este caso, se estudian dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes expuestos a un factor de riesgo determinado que se llama corte expuesta y un grupo de pacientes no expuestos a este mismo factor que se llama corte no expuesta. Se hace un seguimiento en el tiempo para determinar cuántos enferman en cada grupo, es decir, en la corte expuesta y en la corte no expuesta. Como ejemplo de este estudio podríamos citar al ejemplo de Yun Choi, que evaluó la periodontitis como factor de riesgo para la artritis reumatoide. Este estudio inicia con un grupo de pacientes sin artritis reumatoide que se dividen en dos grupos, los pacientes con periodontitis y los pacientes sin periodontitis, a los cuales se les realizó un seguimiento a través del tiempo para determinar cuál fue la incidencia de artritis reumatoide en cada uno de los grupos. ¿Qué se encontró al hacer el análisis estadístico? Que el grupo de pacientes con periodontitis presentó mayor incidencia de artritis reumatoide. Obviamente acá también la presencia del factor de riesgo, periodontitis, sucede antes que la incidencia de artritis reumatoide. Estamos hablando también de un control temporal. Antes de pasar a los estudios experimentales, voy a presentar el algoritmo de clasificación de Ramón acerca de los estudios epidemiológicos. En primer lugar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe manipulación o intervención sobre alguno de los factores estudiados? Si esto es así, estaríamos frente a estudios experimentales. Si no es así, estaremos frente a estudios observacionales. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿existe una secuencia temporal entre causa y efecto? Si esto no se da, estaremos frente a estudios transversales de relación. Si esto se da, tenemos que preguntarnos cuál es la base de la selección de los sujetos. Continuamos en la siguiente diapositiva con este algoritmo. Estábamos en esta pregunta, ¿cuál es la base de selección de los sujetos? Si la base es la enfermedad, entonces tenemos que hacer la búsqueda hacia atrás del factor de riesgo. En el pasado, entonces estamos frente a estudios de casos y controles. Pero si la base de la selección de los sujetos es la exposición, es decir, la causa, estaremos frente a estudios de cortes. Ahora bien, vamos a los estudios experimentales. Los estudios experimentales pueden ser divididos en ensayos controlados y ensayos no controlados. Entre los ensayos controlados, es decir, aquellos que tienen grupo control, tenemos a los ensayos clínicos aleatorios, es decir, aquellos que dividen los brazos del estudio al azar, y el ensayo clínico no aleatorio, también denominado cuasi experimental.
mientras que en el grupo de ensayos no controlados podemos citar a los preexperimentales. Acá tenemos un ejemplo de los ensayos no controlados, un estudio preexperimental. ¿Cómo se desarrollan estos estudios? Por ejemplo, acá tenemos un grupo de pacientes hipertensos controlados a los cuales se les realizará una exodoncia y se quiere determinar si la administración de anestésico con vasoconstrictor por la presencia de este vasoconstrictor cambia o aumenta la presión arterial en los pacientes. Entonces, estos pacientes llegan a la consulta, se les hace una primera toma del registro de la presión arterial, se les administra el anestésico con vasoconstrictor y luego de esto se les vuelve a tomar la presión arterial. Lamentablemente, al tener un solo grupo para ser evaluado, este tipo de estudio está expuesto a tener muchas variables intervinientes. Por ejemplo, el paciente puede tener un aumento de la presión arterial no debido al anestésico con vasoconstrictor, sino, por ejemplo, debido a la ansiedad o estrés que puede desarrollar al estar frente a un procedimiento quirúrgico bucal, o tal vez algún tipo de demora en la atención u otro factor. Por eso estos estudios no son aconsejables. Ahora estamos frente a un ensayo clínico no aleatorio cuasi experimental. Como los grupos no se dividen de forma aleatoria, también podemos estar frente a ciertas variables intervinientes. Como un ejemplo de un ensayo clínico no aleatorio o cuasi experimental, podríamos tener un grupo de pacientes que van a ser sometidos a extracción de terceros molares incluidos. Se divide en dos grupos: pacientes que reciben terapia profiláctica con amoxicilina y pacientes que no reciben la terapia profiláctica. En los ensayos clínicos no aleatorios vamos a tener dos grupos intactos, es decir, que no se han dividido al azar. En ese sentido, podemos tener un grupo experimental de estudiantes de odontología y otro grupo control de pacientes que acuden a un puesto de salud. Obviamente existen ciertas variables intervinientes que podrían afectar la cantidad de pacientes infectados que vamos a tener al final. Por ejemplo, los pacientes que reciben terapia profiláctica con amoxicilina, al ser estudiantes de odontología en este ejemplo, pueden tener mayores cuidados o una mejor higiene bucal que aquellos pacientes que no son estudiantes de odontología. Esto es una posible variable interviniente que podría afectar el resultado conduciéndonos a errores en las conclusiones o sesgos. Y por último tenemos al ensayo clínico aleatorio. En este caso vamos a poner este ejemplo. Los pacientes también van a ser sometidos a exodoncia de terceros molares, pero la división en ambos grupos es aleatoria. Por eso es que está esta R que significa randomizado, aleatorizado o división al azar. Tenemos entonces un grupo de pacientes con características similares, los cuales son divididos de forma aleatoria en un grupo que recibe terapia profiláctica con amoxicilina y otro grupo que no recibe ninguna terapia o recibe un placebo. Y luego se evalúa la cantidad de pacientes con infección postquirúrgica en cada grupo para comparar. De esta manera vamos a poder tener mayor seguridad de que el resultado se debe a la terapia profiláctica con amoxicilina. Algunos ensayos clínicos hemos realizado y estoy presentando algunos ejemplos. Para finalizar esta parte, es importante recordar qué son las técnicas de enmascaramiento en los ensayos clínicos. Son aquellas estrategias que sirven para evitar posibles errores generados por las expectativas de los investigadores, de tal forma que no se influya en los resultados finales. Por ejemplo, tenemos simple ciego o ciego simple, doble ciego y triple ciego. ¿Qué es un ensayo clínico simple ciego? Aquel en el cual los pacientes o los investigadores no conocen quiénes son los que reciben el tratamiento que esté en estudio. En el doble ciego, tanto los pacientes como los investigadores desconocen, y en el triple ciego desconocen quiénes reciben el tratamiento, tanto los pacientes como los investigadores y los que analizan estadísticamente el trabajo. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en otro video.